En este nuevo vídeo vamos a continuar explicando distintos contenidos del capítulo 4 del manual relacionado con los mecanismos del condicionamiento clásico y concretamente nos vamos a centrar en qué características o qué situaciones determinan la naturaleza de la respuesta condicionada, es decir, que la respuesta condicionada tenga unas características u otras. La primera explicación relacionada con la naturaleza de la respuesta condicionada, para poder responder a esta pregunta debemos conocer el denominado modelo de sustitución del estímulo que propuso Ivan Pavlov, que venía a decir lo siguiente. En primer lugar, según la idea de Pavlov, el condicionamiento clásico lo que implica es el establecimiento de nuevas vías neurales. Recordaremos que en las situaciones de respuesta refleja, Pavlov demostró que esos reflejos que eran innatos no eran los únicos que podían producirse, sino que experimentalmente se podían generar nuevos reflejos, y lógicamente si estamos generando nuevos reflejos, lo lógico es que, o lo que cabe esperar, es que esos reflejos también tengan un sustrato biológico, es decir, una respuesta que antes no se producía, si comienza a producirse merced al establecimiento de asociaciones o como resultado de la aplicación del paradigma de condicionamiento clásico, esa conducta va a tener que implicar también la aparición de vías neurales nuevas que soporten o que son las que subyacen a la generación de esa nueva conducta. La idea aquí, según Pavlov, sería que el estímulo condicionado lo que va a hacer va a ser activar los circuitos neuronales que ya activaba inicialmente el estímulo incondicionado. Es decir, recordemos que el estímulo condicionado provocaba una respuesta condicionada y que había un arco reflejo, desde el punto de vista biológico, que hacía que eso fuese posible. La información sensorial llegaba a la neurona sensorial, esa información llegaba hasta una interneurona y a partir de ahí se relacionaba con una neurona motora y finalmente se producía una respuesta. Teníamos una respuesta incondicionada cuando, como final, digamos, de la actividad de ese circuito innato. Aquí la idea sería que un estímulo nuevo lo que va a hacer va a ser capaz de activar ese circuito neuronal. Y recordemos también que ese estímulo incondicionado y esa respuesta incondicionada innata tenía una relación que era específica, es decir, solo unos estímulos incondicionados provocan unas respuestas condicionadas determinadas. Hay una relación de especificidad entre cada uno de estos dos elementos. Digamos que el estímulo condicionado sería un elemento nuevo, totalmente inespecífico y que de alguna manera logra activar o logra formar parte de esa relación específica, logra establecer o alterar o activar esos circuitos neuronales que ya servían para provocar una respuesta innata. Por lo tanto, lo que haría la asociación entre el estímulo condicionado y el incondicionado sería convertir de alguna manera al estímulo condicionado en un sustituto del estímulo incondicionado. Esquemáticamente, la presencia de un estímulo incondicionado implica, como decíamos antes, que transcurra información o que se produzca un flujo de información desde una neurona sensorial hasta una interneurona y hasta una neurona motora. Y esquemáticamente ese circuito es el que podemos ver en la diapositiva. La vía del estímulo incondicionado podríamos entenderla como sinónimo o como relacionada con esa neurona sensorial. Esa relación que se establece respecto a la vía de la respuesta vendría dada por la interneurona, y por último la vía de la respuesta podríamos decir que sería la actividad de la neurona motora. Según este paradigma, lo que ocurriría sería que en algún momento hay una vía nueva que implica el procesamiento del estímulo condicionado y que de alguna manera logra conectar con la vía del estímulo incondicionado, es decir, se añade, sería una forma de verlo, esta actividad se añade a la actividad ya previa del arco reflejo que era innato. Básicamente la idea de cómo se conectan estos estímulos y cuál es su sustrato neural sería esta. Dicho esto, a la hora de establecer qué características o qué aspectos o qué fenómenos determinan la naturaleza de la respuesta condicionada, lo que debemos tener claro es que la respuesta condicionada puede venir determinada tanto por la naturaleza del estímulo incondicionado como por la naturaleza del estímulo condicionado. Es decir, los dos estímulos
dependiendo de qué relación mantengan entre ellos y cuál sea su propia naturaleza, van a hacer que la respuesta sea también, por su parte, de una naturaleza o de otra. Podemos decir que la respuesta condicionada en principio depende de la naturaleza del estímulo incondicionado, es decir, una rosquilla no evoca un reflejo de flexión o de parpadeo. Normalmente una rosquilla lo que va a provocar va a ser una respuesta de salivación, y por el mismo motivo un estímulo incondicionado, como puede ser una descarga eléctrica, no va a evocar un fenómeno, un reflejo de salivación, sino que lo que va a provocar va a ser una respuesta de sobresalto, un reflejo de flexión, etcétera, etcétera. Tal y como sabemos por el mero hecho de que estímulo incondicionado y respuesta incondicionada tienen una relación de especificidad que acabamos de comentar ahora. En este sentido, la respuesta condicionada va a depender de la naturaleza del estímulo incondicionado, en tanto en cuanto la forma de la respuesta condicionada se va a asemejar a la forma de la respuesta incondicionada. Es decir, si una rosquilla evoca o genera una respuesta de salivación, la respuesta condicionada va a ser también una respuesta de salivación en principio, y si una descarga como estímulo incondicionado lo que va a evocar es un reflejo de flexión o un reflejo de sobresalto, la respuesta condicionada que provoquemos digamos experimentalmente también va a ser similar a la que provoca esa descarga incondicionada. Por lo tanto, no cabe ninguna duda de que cuál sea el estímulo incondicionado o qué forma o qué características tenga, eso va a determinar inevitablemente cuál es la naturaleza de la respuesta condicionada. Pero esto no es la única característica que va a afectar a la respuesta condicionada, sino que también las características del estímulo, en este caso el condicionado, también van a influir en la naturaleza de la respuesta condicionada. A este respecto existe o se ha postulado la teoría de los sistemas de conducta, que viene a decir lo siguiente: cuando vamos a realizar o cuando un organismo va a realizar una tarea que resulta esencial para la vida, como por ejemplo comer, beber, reproducirse, etcétera, etcétera, esas conductas, ya sabemos de capítulos anteriores o de vídeos anteriores, que tienen una parte bastante importante de naturaleza innata, no solo aprendida. Y lo que propone la teoría de los sistemas de conducta es que cuando se realiza una actividad o una conducta de esta naturaleza, marcadamente o de naturaleza marcadamente innata, los sistemas que subyacen o la actividad que subyace a estas conductas está, digamos, preestablecida de alguna manera, tanto en nuestro sistema nervioso como a nivel psicológico. La explicación es esta teoría de sistemas de conducta. La idea sería: realizamos diferentes conductas que pueden ser estereotipadas o que tienen un componente innato muy fuerte. Esas conductas ya están preestablecidas y también están preestablecidas en nuestro sistema nervioso. Desde el punto de vista psicológico, de lo que estaríamos hablando es de modos diferentes de respuesta que están dispuestos temporal y espacialmente. Es decir, dependiendo de cuál sea la tarea que nosotros realicemos o pretendamos realizar, o el organismo pretenda realizar, hay un curso temporal que hay que seguir inevitablemente. Por ejemplo, a la hora de alimentarse, antes de poder realizar la conducta consumatoria de comer, primero tendremos que haber encontrado comida. Por lo tanto, temporalmente, antes está la búsqueda de comida que el hecho estricto de comer. Y esta lógica sirve igual para cualquiera de las actividades que estamos mencionando de carácter innato, conducta sexual, etcétera, etcétera. Para poder reproducirse es necesario antes encontrar una pareja sexual. Entonces, sabemos que antes de la conducta consumatoria habrá una conducta de búsqueda de pareja sexual. A eso nos referimos cuando hablamos de que se trata de modos de respuesta que están dispuestos temporal y espacialmente. Cuando hablamos de que están dispuestos temporalmente o espacialmente, la idea es que hay una especie de predeterminación, en el sentido de que antes de una etapa tienes que haber realizado otra previa que ya está establecida. Otra característica de estos sistemas de respuesta, que nos sonará de los patrones de acción modal que vimos en el capítulo 2, tiene que ver con el hecho de que cada tipo de respuesta o cada modo de respuesta tiene sus propios estímulos y sus propias respuestas. Es decir, los estímulos que activan la conducta de comer no serán los mismos que activan la conducta de reproducirse, y las respuestas lógicamente tampoco serán los mismos. La conducta consumatoria de comer no es lo mismo que la conducta consumatoria de reproducirse.
En este caso, ¿qué relación tiene estos sistemas de conducta con el condicionamiento clásico? ¿Qué es lo que nos interesa en este capítulo? ¿Por qué hablamos de sistemas de conducta aquí? Pues bien, porque el condicionamiento clásico, cuando nosotros establecemos estas relaciones entre estímulos condicionados e incondicionados, dependiendo de cuál sea el intervalo entre ese estímulo condicionado e incondicionado, lo que vamos a hacer va a ser activar distintos módulos o distintos modos de respuesta de los que mencionábamos ahora. Es decir, el estímulo condicionado lo que va a hacer va a ser integrarse en el sistema de conducta. Y se va a integrar donde nosotros presentemos ese estímulo condicionado. Decíamos antes que hay una serie, estos modos de respuesta están dispuestos temporalmente. Entonces, dependiendo de en qué momento presentemos el estímulo condicionado, afectaremos a un módulo u a otro de ese sistema de respuesta concreto. Pongamos un ejemplo. En el ejemplo de criar o de reproducirse, imaginemos que hay dos etapas en este sistema de conducta, una primera de búsqueda de pareja y una segunda etapa que es la conducta estrictamente consumatoria, la conducta de reproducirse o copular. Si nosotros presentamos el estímulo condicionado en un intervalo temporal que sea equivalente al momento en el cual está actuando o se está realizando el módulo de búsqueda de pareja, la respuesta condicionada será similar o equivalente o tendrá que ver con esas conductas que son de búsqueda, no de cópula. Sin embargo, si presentamos el estímulo condicionado en un momento temporal que esté superpuesto con la conducta consumatoria, entonces esa respuesta condicionada lo que va a hacer va a ser no va a tener que ver con las conductas de búsqueda, sino que va a tener que ver con las conductas de reproducción como tal. Por lo tanto, dependiendo de cuál sea el intervalo entre un estímulo y otro, la conducta o la respuesta condicionada va a ser de una naturaleza o de otra. Es decir, la forma de la respuesta condicionada siempre va a depender del intervalo entre estímulos. Imaginemos, siguiendo el ejemplo que aparece en el manual de la figura 4.10, que estamos en una situación en la cual un organismo tiene interés o va a realizar o se va a investigar la conducta consumatoria la conducta de apareamiento. La conducta de apareamiento implica realizar una búsqueda de pareja, como decíamos antes, y en último término la conducta consumatoria, que sería lograr copular. Desde el punto de vista del condicionamiento clásico, el estímulo incondicionado para este organismo sería un organismo del sexo contrario. Y sabemos por lo que hemos aprendido en el capítulo 2 que la conducta o estos patrones de conducta mencionados antes, los patrones de acción modal, se pueden dividir en conducta apetitiva y conducta consumatoria. La conducta apetitiva eran todas aquellas conductas que lograban o que realizaba el individuo para entrar en contacto con el estímulo incondicionado. En este ejemplo, la conducta apetitiva sería cualquier conducta que el organismo realiza para poder entrar en contacto con una pareja o con un miembro de su especie del sexo contrario. Recordemos que el objetivo aquí en este caso es reproducirse. La conducta apetitiva se dividía en una conducta de búsqueda general y en una conducta de búsqueda focalizada. Es decir, podemos en primer lugar, o este organismo lo que va a hacer en primer lugar va a ser realizar una búsqueda general, ¿no?, para encontrar zonas en las cuales exista una alta probabilidad de encontrar parejas sexuales o organismos de su misma especie pero de sexo contrario. Una vez que localiza esa zona, que sería el resultado de la búsqueda general, lo que puede hacer es ya encontrar o tratar de buscar una pareja concreta, y esa situación sería una conducta de búsqueda focalizada. Si después de encontrar esa zona donde hubiese miembros de su especie del sexo contrario, es decir, después de finalizar la búsqueda general, también finaliza con éxito la búsqueda focalizada, es decir, encuentra una pareja sexual en esa situación, el último paso sería obtener o lograr la conducta consumatoria, es decir, copular con este miembro del sexo contrario de su especie. Recordemos, en este caso, para este organismo, el estímulo incondicionado es el miembro de su especie del sexo contrario. Si tenemos claras estas tres etapas, sabemos que el último evento que ocurre en este sistema de conducta sería la aparición del estímulo incondicionado. Bien, pues esto en el laboratorio lo que podemos hacer es presentar el estímulo condicionado en momentos diferentes que bien se relacionen
temporalmente con la conducta de búsqueda general o con la conducta de búsqueda focalizada. Imaginemos que este miembro de la especie indeterminada que estamos utilizando como ejemplo, 3 minutos antes de realizar la conducta consumatoria en este sistema de conducta, normalmente lo que hace es estar buscando o estar realizando una búsqueda focalizada. Si nosotros presentamos un estímulo condicionado 3 minutos antes de presentar el estímulo incondicionado, estaríamos afectando o estaríamos superponiendo el estímulo condicionado a este sistema de búsqueda focalizada, y la respuesta condicionada sería de búsqueda focalizada. Imaginemos que en lugar de 3 minutos dejamos pasar 3 horas entre el estímulo condicionado y el incondicionado. En esta situación es probable que lo que estuviese haciendo el individuo en la naturaleza sería realizar una conducta de búsqueda general. Si nosotros en el laboratorio esperamos 3 horas desde que aparece el EC hasta que presentamos el EI, lo que vamos a hacer es que vamos a provocar que la respuesta condicionada del sujeto sea similar a la conducta de búsqueda general. Por lo tanto, dependiendo de en qué momento temporal estemos presentando ese estímulo condicionado, vamos a afectar a un momento u otro de ese sistema de conducta. Y, en último término, la diferencia de tiempo o el intervalo temporal entre un estímulo y el otro, lo que va a hacer es determinar qué tipo de respuesta condicionada va a dar el sujeto. Por eso decimos que una de las características que puede determinar la naturaleza de la respuesta condicionada es esta relación entre estímulos. Resumiendo, la naturaleza de la respuesta condicionada lo puede determinar la naturaleza del estímulo condicionado, la naturaleza del estímulo incondicionado, o bien la relación temporal entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado. Por lo tanto, según esta idea, el estímulo condicionado no se va a convertir en un sustituto del estímulo incondicionado, tal y como proponía Pavlov. Lo que va a ocurrir es que se está convirtiendo este estímulo condicionado en un estímulo determinado en el propio sistema de conducta que ya tenía el sujeto determinado, digamos, genéticamente. Y por lo tanto, esa respuesta va a venir determinada por el intervalo entre el EC y el EI. Es decir, la naturaleza del estímulo condicionado va a determinar cómo se incorpora en el sistema de conducta. Un segundo aspecto relacionado con la relación entre la naturaleza de la respuesta condicionada implicaría aprender si lo que se establece es una conexión entre estímulo-respuesta o una conexión entre estímulo y estímulo. Históricamente se consideraba que lo que hacía el estímulo condicionado era provocar directamente la respuesta condicionada. Sin embargo, de forma alternativa, lo que se sugiere es que lo que se aprende es una relación entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado. En el experimento que se presenta en la figura 4.12 en el manual, se hace explícito un diseño bastante ingenioso y bastante elegante, en el cual lo que se hizo fue devaluar el valor del estímulo incondicionado. Es decir, a una serie de organismos se les presentó, se les condicionó en una fase 1 a relacionar un tono con la aparición de comida. En esta fase 1 fue igual para los dos grupos, tanto para el grupo experimental como para el grupo de control. Por lo tanto, en la fase 1 lo que se provocó, lo que se causó es un condicionamiento excitatorio según el cual los organismos habían establecido una asociación según la cual la presencia de un tono anticipaba la presencia de comida. La manipulación experimental clave es la que se produce en la fase 2. En la fase 2 la situación sigue siendo similar para el grupo control, similar a la fase 1, sin embargo, en el grupo experimental lo que se hizo fue proporcionar ese estímulo incondicionado, es decir, la comida, a los sujetos, una vez que estos sujetos ya estaban saciados. Es decir, los sujetos del grupo experimental en la fase 2, la comida para ellos ya era menos interesante o era menos, tenían menos necesidad de comer. Por lo tanto, el estímulo incondicionado, digamos que perdía fuerza, ¿no?, a la hora de su capacidad para generar asociaciones o para provocar la respuesta condicionada. En una última etapa lo que ocurrió fue que se probó o se realizaron diferentes ensayos de prueba en los dos grupos. En el primero de los grupos la respuesta condicionada siguió siendo igual que en la fase 1, lo cual tiene todo el sentido del mundo porque no se produjo ninguna manipulación experimental. Sin embargo, en el estímulo de prueba del grupo experimental lo que se comprobó es que la respuesta condicionada era más débil
que inicialmente en la fase, o que la que se producía inicialmente en la fase 1. Es decir, que esa devaluación del estímulo lo que había hecho era provocar que la respuesta condicionada fuese más débil. ¿Esto cómo se puede interpretar? Pues este fenómeno de devaluación del estímulo incondicionado se puede interpretar de la siguiente manera. Si lo que se hubiese establecido en este paradigma hubiese sido una conexión estímulo-respuesta, la respuesta hubiese debido ser similar independientemente de si la comida vale más o vale menos, porque si en la fase 1 los dos grupos aprenden a establecer la relación entre tono y comida, si lo que al final la asociación se ha establecido entre ese tono y la respuesta condicionada, da igual lo que se hubiese, qué manipulación respecto al valor del estímulo incondicionado se hubiese realizado en la fase 2. Pero esto no fue así, sino que, como sabemos, la respuesta condicionada en el grupo experimental fue menor. Por lo tanto, esto demostraría que presentar el estímulo condicionado lo que hacía era activar la representación del estímulo incondicionado. Por lo tanto, la respuesta del sujeto, la respuesta condicionada, iba a depender del estado de representación del estímulo incondicionado. El valor de ese estímulo incondicionado para el sujeto sí que determinaba las características de la respuesta condicionada. No obstante, no todas las situaciones de aprendizaje ni todos los casos de aprendizaje se basan en esta relación estímulo a estímulo, sino que es posible aprender asociaciones directamente entre estímulo condicionado y respuesta condicionada. Hasta aquí este vídeo. Continuaremos en uno siguiente explicando cómo se asocian los estímulos condicionados y los estímulos incondicionados.